Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Arturo Lange, que es médico traumatólogo, es especializado en traumatología del deporte y artroscopía. ¿Cómo andas, Arturo? Bienvenido, gracias. Hola, Carola, gracias por invitarme. ¿Qué es la artroscopía en principio? ¿Qué es la artroscopía? Bueno, la artroscopía es una herramienta que tenemos nosotros quirúrgica para abordar ciertas lesiones articulares, mediante la cual con pequeñas incisiones en la articulación introducimos una camarita y resolvemos toda o gran parte de la cirugía a través de una pantalla por medio de diferentes elementos que introducimos todo a partir de pequeños portales. ¿Sí? Evitamos de esa forma hacer una incisión a cielo abierto tradicional, que si bien se sigue haciendo, bueno, hay... Pero no en todos los casos. No en todos los casos, exactamente. Mejorás un poquito el posoperatorio, disminuís un poquito el índice de infecciones, bueno, tiene ciertas ventajas que las aprovechamos. Mirá qué bueno eso. Bueno, el avance de la tecnología es increíble, ¿no? Sin duda. Para todas las especialidades, pero digo, es increíble. Sí, esto sucedió hace bastante, lo de la artroscopía, y luego, bueno, se le fue encontrando la indicación precisa para cada cirugía, ¿no? ¿Qué es la medicina del deporte? Bueno, la medicina del deporte engloba, creo que un poco la pregunta apunta a qué es lo que hago yo, ¿no? Yo en realidad hago traumatología deportiva y principalmente creo que hay que diferenciarla de la deportología, que son términos que tienden a confundirse. El deportólogo es el médico que tiene una incumbencia un poco más en aspectos clínicos del deportista. Abarca temas como la nutrición, cardiología, y obviamente que tiene tintes traumatológicos, pero lo que hago yo se diferencia con respecto a la deportología en que lo nuestro es puramente, exclusivamente traumatológico, ¿sí? Y incluso llega hasta la parte quirúrgica de la lesión, y quizá no nos metemos en temas como la nutrición, la cardiología, temas clínicos, como te dije anteriormente. Se orienta un poco más a la parte quirúrgica. ¿Sí? Si bien también vemos lesiones del aparato musculoesquelético que no son quirúrgicas, el típico ejemplo son los desgarros, por ejemplo, las tendinitis, ¿sí? Pero bueno, no nos metemos quizá en la parte clínica del deportista. ¿Y cuáles son las lesiones que se reiteran? Bueno. ¿O las que te llegan al consultorio? Bueno, se pueden dividir de varias formas. Yo creo que las podemos dividir en lesiones que tienen cierto tinte quirúrgico y lesiones no quirúrgicas. Dentro de las lesiones no quirúrgicas, yo creo que las más frecuentes, sin contar los traumatismos simples, pueden ser las tendinitis, los desgarros, y dentro de las lesiones que tienen cierto tinte quirúrgico, ahí podemos empezar a hablar ya de lesiones de menisco, ligamentos, lesiones articulares en hombro, como puede ser una luxación de hombro, una tendinitis o una lesión de manguito rotador, lesiones de cartílago en rodilla, tobillo. Esas son las lesiones que más vemos. Obviamente también las fracturas, ¿no? Fracturas deportivas, eso es lo que vemos en consultorio, ¿sí? Ya sea las lesiones quirúrgicas como las que te dije anteriormente, que son las clínicas no quirúrgicas. Claro, las que son quirúrgicas, ¿hay alguna más compleja que otra? El tema de recuperación también, porque ustedes deben abarcar todo, ¿no? Sí, somos un equipo grande y abarcamos, te diría, todo, lesiones quirúrgicas, deportivas, todas. Existen, como decís vos, lesiones más simples o más sencillas, ya sea desde el punto de vista traumatológico como desde el punto de vista de la recuperación del paciente. Dentro de las más sencillas y más comunes, el típico ejemplo es una lesión de menisco, que suele ser algo sencillo, y quizá en el orden de lo complejo, que es lo que preguntaste vos, lesiones multiligamentarias de rodillas tiende a ser algo complejo, ¿sí? Donde se rompe más de un ligamento en la rodilla. Hay algunas lesiones que involucran fracturas también dentro de la articulación, lesiones de cartílago de la superficie articular. Son lesiones complejas que no solamente son demandantes técnicamente para nosotros, sino que también para el paciente a veces es complejo, sobre todo en el posoperatorio,
¿no? Rehabilitación y el retorno deportivo. Claro, porque son varias etapas. Además, cuando uno tiene alguna dolencia, lo que querés es que se te pase lo antes posible. Y en esto hay que respetar los procesos, ¿no? A veces hay que respetar, sí, los tiempos biológicos son igual Claro. para todos, más allá de algunas diferencias con respecto a diferentes grupos etarios, pero son uniformes acá, ¿no? En todo el mundo. Claro. ¿Y hay algún deporte que sea más propenso a lesiones que otro, alguna disciplina? Eso es una pregunta difícil en realidad porque hay diferentes formas de realizar el deporte, ¿no? Entonces, nosotros vemos, obviamente por estadísticas, mayormente deportistas amateur, ¿no? Y los deportistas amateur, por lo general, tienen cierto déficit en la preparación para desarrollar la actividad deportiva, entonces tienen cierta tendencia a la lesión. El deportista de élite, en general, tiene un entrenamiento que incluye dentro de él algunos aspectos preventivos para disminuir la incidencia de las lesiones. Por ahí como pisar, cómo caer, ¿no? Esas Exactamente, cuestiones. entrenan ciertos aspectos que después son los que suceden durante la práctica del deporte. Pero bueno, sí, la verdad es que te mentiría si te diría que es lo mismo jugar al golf que jugar al rugby, ¿no? El rugby tiene una incidencia más alta de lesiones, ¿sí? Y así, un poco por sentido común también podemos decir que el fútbol también es un deporte que tiene una alta incidencia de lesiones. Bueno, viste que Tandil tiene muchísima actividad en cuanto a lo deportivo, ¿no? En todas las disciplinas, pero no sé, el running, o sea, bici, o sea, hay de todo, ¿no? Sí, el running en Tandil, bueno, es uno de los deportes más practicados, yo en el consultorio lo veo un montón, tiene una alta tasa de incidencia, sobre todo en el deportista que quizá tiene alguna falencia en el entrenamiento, ¿sí? Entrenamiento para running, porque digamos, no es lo mismo decir, bueno, yo corro, entonces voy, salgo, corro mis kilómetros, que decir, bueno, yo soy corredor, entreno para correr, ¿no? Voy, hago una preparación para correr. Bueno, ese quizá tenga menos incidencia de lesiones, ¿no? El que se prepara para ese deporte. Bueno, viste que Tandil tiene la tradicional Tandilia. Entonces siempre se dice que, bueno, mucha gente se decide al último momento y es un error porque es una prueba que, bueno, es una prueba que requiere de mucho esfuerzo y de mucha preparación, esto, ¿no? De un día para el otro, porque ahí, ¿no? Vienen las lesiones y los problemas. Totalmente, totalmente. Tandil tiene también, y últimamente lo estoy viendo un poco más, el deportista, el corredor que hace trail, ¿no? El que corre entre las sierras. Sí. Bueno, ese tiene un agregado de dificultad, ¿no? Claro. Hay que entrenarse para ese tipo de deporte, ¿no? Subir entre las sierras, todo el desnivel que tiene, el descenso, bueno, hay que entrenar un montón de aspectos. Te encontrás con, ¿no? con distintos obstáculos. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Y estas lesiones se dan en hombres, mujeres, es lo mismo? No. ¿Hay prevalencia de lesiones? Sí, tendríamos que apuntar a un tipo de lesión para hablar si esta es más prevalente en varones o mujeres. Sí, depende de cada lesión y es un tema que podemos estar mucho tiempo hablando. Pero no, cada lesión tiene cierta prevalencia de acuerdo al género, de acuerdo al grupo etario, ¿no? Van cambiando. Esas son cuestiones ya muy personales de cada lesión. ¿Y es recomendable, antes de empezar una actividad física, un deporte, hacer una revisión? Porque uno por ahí no sabe que tiene alguna predisposición o ya tiene algo que no está bien, de que se pueda empeorar. Si te referís a un control médico previo a la actividad deportiva, no, la verdad es que no es necesario. Hoy en día yo creo que existen los conocimientos suficientes en el área de la preparación física, un profesorado de educación física aporta esos conocimientos y bien guiado un deportista, aunque sea amateur, puede desarrollar la actividad con la preparación necesaria para, bueno, desarrollarla con el menor índice de lesiones posibles. Claro. Después uno está siempre expuesto a las lesiones, ¿no? Por mejor entrenado que esté. Si hablamos, por ejemplo, de meniscos, es algo que se escucha habitualmente. ¿Cómo es el tratamiento y cómo es la recuperación?
para Bueno. volver a esa actividad física? Las lesiones y por ende las cirugías de menisco han pasado por diferentes etapas, ¿sí? A lo largo de la artroscopía, ¿no? Sí. En un primer momento, quizás estoy hablando de hace 30 o 40 años, el menisco se sacaba. Cuando se rompía el menisco se sacaba completamente. Luego se fue viendo que esto de retirar el menisco completamente predisponía a esa articulación a desarrollar una artrosis precoz. Entonces se fue sacando menos meniscos, se fue haciendo una cirugía mínima para retirar solamente la parte lastimada, y últimamente, y ya hace algunos años, lo que estamos intentando hacer es suturar las lesiones de menisco cuando se puede, ¿no? Se cose literalmente el menisco y de esta forma, haciendo un protocolo de recuperación muy cuidado, se intenta preservar el menisco para que esa articulación no sufra los procesos de desgaste a futuro. Entonces, bueno, esos son los cambios últimamente que han habido. El protocolo de recuperación de esta última cirugía cambió con respecto a la anterior, que era retirar la parte del menisco, ¿no? Son protocolos más largos, donde se cuida mucho esta sutura del menisco que se hace y el paciente tiene un retorno deportivo quizá un poquito más alejado. Hoy en día, retirar la parte del menisco implica que el deportista pueda volver al deporte quizá al mes. En cambio, una sutura de menisco estás pensando quizá en el retorno deportivo más allá de los 4 meses. Claro, pero a la larga no va a tener la Es lo que se lesión o la busca. predisposición, ¿no? Es lo que si se busca. saca todo. Exactamente, es lo Claro. que se busca, sí. Costo-beneficio en este caso, y sí, no lo Totalmente, dudás. esto se habla mucho Sí, con el paciente claro. en el consultorio, hay que explicarle, Claro. asimismo hay que explicarle que también existe un índice de fallas de la sutura meniscal. Entonces, a partir de ahí, el paciente tiene que saber que quizá a los 4 meses tenga que volver al quirófano o para intentar nuevamente una sutura o quizá para retirar la sutura que fracasó. Claro. Eso hay un índice que también representa estas fallas, ¿no? Y una lesión que no se cura bien o no se hace la rehabilitación, ¿puede generar a la larga problemas óseos? Se confunden mucho los problemas óseos con los problemas articulares, Sí. y yo creo que este tipo de lesiones que estábamos hablando lo que generan más son problemas articulares que óseos, ¿sí? Concretamente lesiones de cartílago. Uno lo que intenta preservar siempre es el cartílago, que no se regenera en el cuerpo, entonces ese cartílago se va gastando con el correr de los años, y el desgaste último del cartílago es lo que se conoce como artrosis, ¿no? Entonces uno lo que intenta hacer es retrasar ese proceso de artrosis, ¿sí? Claro. Enlentecerlo. Claro, en esos procesos. ¿Qué es el manguito rotador? Que también escuchás, ¿no? Estoy con rehabilitación porque me pasó, ¿qué es el manguito? Bueno, el manguito rotador es el conjunto de 4 tendones que corresponden a 4 músculos que tenemos en cada hombro, que lo que hacen es participar en movimientos de abducción, aducción, rotaciones interna y externa del hombro, y en general se asocian a lesiones, por eso son tan conocidos, no voy a contar por qué son conocidos, porque se asocian a lesiones más o menos a partir de los 40 años de edad, ¿sí? Mira. La verdad es que el por qué sucede esto es algo que todavía está bastante en estudio, es curioso, pero sigue en estudio. Sí, hay algunas teorías, pero sí, es conocido por eso. Empieza un proceso de desgaste en el manguito, pongamos, ¿sí? Y eso lo que tiene es que hay que atenderlo rápido. Hay que atenderlo rápido, hay que hacer una consulta, el profesional tiene que dar un tratamiento para evitar eventualmente algunas lesiones que pueden ocasionarse por el no trato de la lesión, digamos. Claro, ¿no? Sí. Pero también lleva su recuperación como todo. Lleva su recuperación, sí, claro, sí. Y muchas veces, a pesar del tratamiento, o en casos donde no se hace el tratamiento, por algún motivo, terminan en quirófano, ¿sí? Y ahí es donde hay que ir a reparar la lesión. Claro. ¿Fracturas? Fracturas hay por todos lados, varias. Deportivas, porque sí, bueno, las deportivas, es lo que nos trae acá. Sí. Quizá entre las más frecuentes están las fracturas de tobillo, lesiones bastante frecuentes en el fútbol, también en el rugby. Las he visto también en el running, bajando Claro. Exactamente.
¿Fractura y quebradura es lo mismo? Fractura y quebradura es lo mismo. Quebradura en realidad no es un término muy médico. Claro, usamos me quebré. fractura. Viste que se dice me quebré. Sí, tal O sea, cual. me fracturé es lo mismo. Bien, ahí está. Sí, sí, sí. Después las hay, obviamente, en el resto del cuerpo, ¿no? Rodilla, hombro, muñeca. Pero estadísticamente creo que las de tobillo son las más importantes. Sin contar a todo esto, las, digamos, falanges, deditos del pie, ¿no? Las fracturas chiquititas que no son tan quirúrgicas, ¿no? Claro, algunas caídas también que provocan muñecas y demás. Claro, fracturas simples por ahí no son tan estadísticamente relevantes. ¿Cómo se puede hacer para prevenir lesiones en lo deportivo? ¿Qué aconsejás? Hace un ratito lo tocamos muy por arriba. Yo la verdad que por mi formación quirúrgica no participo de los procesos estos que te voy a hablar brevemente, pero hoy un profesor de educación física, un preparador físico, es el que tiene que estar un poco acá tomando la posta de lo preventivo, ¿no? En un paso que tuve durante 5 años en mi formación en Buenos Aires por el alto rendimiento, estuve 4 años en el seleccionado argentino de básquet, plantel juvenil, y 1 año también en básquet en San Lorenzo, en el plantel superior, digamos. Los entrenamientos del alto rendimiento son muy diferentes al entrenamiento amateur, ¿no? Ellos, por ejemplo, hacían doble turno y en ese punto lo que hacen es, en una parte del entrenamiento, realizan esto que hablábamos de entrenamiento preventivo, ¿sí? Son ejercicios específicos para las actividades que después se desarrollan durante la práctica del deporte, y lo que hacen es prevenir que aparezcan las lesiones típicas que podrían aparecer. Preparan al cuerpo. Preparan al cuerpo, exactamente. Claro, lo entrenan para evitar esas lesiones. Claro. Sí, sí, eso se hace totalmente, mucho en el deporte de élite, en el deporte profesional, y muy poco en el deporte amateur. Depende básicamente de la disciplina de cada deportista y también un poco de el preparador físico que esté en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos confiamos y decimos ya se me va a pasar el dolor, ya se me va a pasar la molestia? Viste que a veces... Sí, bueno, sí, la verdad es que... No fue nada. La verdad es que hay algunas lesiones, no le quiero poner mucho misterio, ¿no? Hay algunas lesiones que sí, eventualmente, si uno deja pasar el tiempo, se van a recuperar, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho citar ejemplos, pero hay algunos traumatismos directos, ¿no? Uno se golpea, se cae y se golpea la rodilla, un golpe directo. Bueno, eventualmente, digamos, si es un golpe sencillo, puede suceder que uno lo deje evolucionar, se tome un antiinflamatorio, se ponga hielo y eso ceda con el tiempo. Pero también es necesario traer acá a la conversación situaciones donde el paciente quizá no consulta pensando que se va a pasar. Otro ejemplo también, hablando con ejemplos, sí, es el manguito rotador, ¿no? Que muchos pacientes deciden esperar a ver si el manguito rotador con los meses se desinflama, baja deja el dolor. De doler. Eso claro, no sucede y muchas veces empeora. Entonces, claro, la verdad es que ante la duda hay que consultar. Ante la duda hay que consultar. De última es preferible consultar de más y no de menos, creo yo, ¿no? Más por una situación de hacerle un manguito rotador, sin tratamiento es imposible que vuelva. Es muy difícil, claro, la verdad que sí, es muy difícil que vuelva a su lugar y a dejar de doler, básicamente, porque en realidad la mayoría de estas lesiones provocan mucho dolor. Provocan dolor totalmente, claro, y ese dolor a veces hasta va en aumento. Claro. Así que, sí, lo aconsejable siempre es, ante la duda, consultar. Arturo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Por ayudarnos, así que acercarse. A no tener miedo. ¿Cómo no? A no tener miedo al traumatólogo. No, para nada. Cualquier cosa, acá estamos. Gracias. El doctor Arturo Alange, que es médico traumatólogo especializado en traumatología del deporte y artroscopía. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.